CNN Chile, elecciones 2025. ¿Cómo están? Bienvenidos. Seguimos con la programación especial de CNN Chile antes de este proceso de elecciones tan importante para nuestro país y estamos haciendo la previa de lo que va a ocurrir en esta elección presidencial y parlamentaria decisiva para los próximos 4 años acá en Chile. Y lo hacemos además utilizando datos precisos para dar ese contexto precisamente de lo que viene en este escenario desde el punto de vista del electorado, de las candidaturas también y de cómo está compuesta esta elección que tiene particularidades muy especiales. Y lo hacemos con un hombre de la casa. Nos acompaña el gerente general y socio fundador de Anholster, Antonio Díaz Araujo. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Qué tal? Muy bien, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Nos encontramos de nuevo aquí en este espacio. Aquí tratando de bajar la ansiedad de las elecciones, así que vamos por datos para alimentar la ansiedad. Exactamente, con información precisa, como decíamos, y utilizando la tecnología con el Magic Ball presentado por Anholster y Acerta, vamos a poder revisar también de manera muy clara lo que está en juego en esta elección y también cómo se configura este escenario electoral que tiene varias particularidades, Antonio, desde el punto de vista, primero, del electorado. ¿Te parece si partimos por ahí? Partamos por eso. Vamos revisando esos antecedentes para ver un antecedente importante que tiene que ver con la participación y los niveles de participación en los últimos hitos electorales, porque esta elección es con voto obligatorio e inscripción automática y eso ya lo hace único. Lo hace único, comparable solo con los plebiscitos de salida, la elección parlamentaria. La elección de alcaldes y concejales y cores y gobernadores regionales que tuvimos el año pasado. Claro. Pero acá uno ve, de cierta forma, hitos de participación eleccionaria que son históricos. O sea, claro. la mayor Expliquemos qué participación tenemos acá en pantalla, Antonio. En las barras lo que vamos a tener son todas las elecciones que hemos tenido desde el 1989 hasta el 2024. Perfecto. Y son todos los procesos eleccionarios. Y cada una de estas barras muestra el porcentaje de participación de cada una de esas elecciones. Absolutamente. Perfecto. Y tenemos acá hitos en los cuales efectivamente la ley cambió respecto a las elecciones. Ajá. O sea, tenemos voto voluntario e inscripción automática cuando la participación empezó a decaer cada vez más, el año 2009, el fin del binominal el año 2014, y luego yo diría que es la debacle de participación eleccionarias que hemos tenido entre las convenciones y las presidenciales y parlamentarias. Bueno, fijémonos en esa curva, es muy llamativa, Antonio, y muy notoria además, desde el año 89, en aquella presidencial y parlamentaria, 86,8% de participación, la más alta de la historia, en este tramo de histórico, por lo menos. Absolutamente. ¿No? Y de ahí viene un descenso, un declive súper notorio que llega a su punto más álgido en el proceso de la Convencional Constituyente 2021, apenas 43,4% de participación. Claro, y además en el plebiscito de entrada, que era, queremos tener una convención, claro, que hubo esa tamaña voluntad social por tener esa instancia que se realizara, 50,9% de participación del padrón. Que tampoco es tanto, ¿eh? No es tanto. Pensando en lo decisivo que era eso, o sea, se le preguntaba a la gente si usted quiere o no entrar en este túnel constitucional. Absolutamente, y yo creo que uno de los temas que vamos a tener es que cuando yo compare el plebiscito de entrada, la elección de convencionales con el plebiscito de salida, voy a ver ahora con los candidatos que van y que estuvieron en esa convención, voy a ver efectivamente cuán relevante sigue siendo esa discusión, porque claro, si es relevante deberían salir electos personajes claves. Tenemos Jaime Baza, sí, Elisa Loncón, Rosa Catrileo. Que están en esta elección parlamentaria, exacto. Oye, Antonio, luego en el análisis vendrá una evaluación de los niveles de participación. ¿Cuáles son las referencias que tenemos que mirar si es que queremos hacer comparaciones hacia atrás? Este proceso presidencial y parlamentario, ¿con qué lo podríamos comparar para ver si ha sido realmente alta la convocatoria o no? Yo creo que solo podemos compararlo con las municipales. Es la elección más cercana, es una elección que tiene una capilaridad regional bastante importante y que es imposible no tomarla en consideración cuando hablamos de este tipo de elecciones ahora. Claro. ¿Esa es la elección a la que te refieres, la del año pasado? 2024. La del año pasado, la 2024, la primera vuelta, es lo más comparable. 84,9% debería ser la base que deberíamos tratar de encontrar, ¿no? Claro, y luego hubo una segunda vuelta de gobernadores, que es la barra que ustedes ven al final en esta serie. Al final, pero que participaron menos personas. Exacto. Oye, de todas maneras, un 80 y tanto % de participación es un nivel alto de participación, ¿o no? O sea, yo creo que esto es una labor excepcional del CERVEL. Yo creo que las medidas que ha tomado el CERVEL desde la perspectiva global de acercar a las personas a sus lugares de votación,
o sea, geolocalizar a las personas de nuevo más cerca de sus lugares de votación. Sí. Y efectivamente que la ley incluya cierto tipo de multa o amenaza de multa hace que la gente también salga a votar. Ahora, esto también habla de que el chileno es una persona que cree todavía en el sistema. Y yo diría que eso es notable, porque si no creyera en el sistema, esto no existiría propiamente tal. Sí. Oye, por último, Antonio, para cerrar esta gráfica y el uso de estos datos, ¿qué efectos puede tener esto? ¿Qué se puede esperar desde el punto de vista de los pesos que tienen algunas zonas específicas? Cuando estamos hablando de inscripción automática, voto obligatorio, ¿eso de qué manera repercute en los comportamientos electorales a grandes rasgos, por supuesto? Yo creo que a grandes rasgos una gran diferencia que uno tiene con las municipales es que las municipales apelan más al votante cuyo alcalde es la persona más importante para él. En las presidenciales uno va más a la urbe, pero yo creo que el escenario político que tenemos hoy día con estas demandas sociales por seguridad, salud y educación, que siempre son las tres que están permanentemente en cuestionamiento, hoy día están efervescentes. Por lo tanto, la pregunta va a ser si efectivamente salen a votar en masa, incluso en los lugares más alejados de Chile, por los candidatos que están hoy día en un arcoíris de opciones que es bastante notable. Claro, y además pierde peso el votante más habitual, el que está más ideologizado también, ¿no? En la medida en que entran muchas personas que antes no estaban acostumbradas a votar y que pueden tener una posición quizás más volátil en materia política. Si te acuerdas, en la primera vuelta presidencial del 2021, la gran diferencia que tuvimos era que era inscripción automática y voto voluntario. Sí. Pero que la Chile Vamos venía con una primaria y lo mismo había ocurrido con la exconcertación Frente Amplio y la nueva mayoría. Sí. En esta votación no vamos a tener primaria en la derecha, por lo tanto puede captar más votantes desde el punto de vista de la participación, porque esta va a ser la primaria real. Oye, Antonio, te invito y a nuestros televidentes a que revisemos la siguiente lámina, bien interesante para ir viendo también cómo se distribuye el padrón electoral. Estos datos sobre la base de este padrón que es nuevo, que tiene más de 15 millones de personas y que está constituido por esta inscripción automática de voto obligatorio. Esto es la parte interesante de los resultados que van a ver el día de las elecciones. Si yo tomo el norte y el sur de Chile, son donde yo tengo casi, por cierto, la menor penetración del padrón electoral. Menos personas viven ahí, por lo tanto, más rápido contar los votos. Claro. Por lo tanto, son los primeros votos que llegan. Entonces, en la elección, la primera vuelta presidencial, veíamos una ola muy grande de CAS desde el sur hacia la región metropolitana. Sí. Y cuando llegó en la región metropolitana, de cierta forma, esa ola paró. Se Si bien él diluyendo. ganó la primera vuelta de la elección, claramente llegar a la urbe de la región metropolitana tiene un peso gigantesco. Por Conclusión, lo tanto, no sacar ningún tipo de cálculo a la rápida con los primeros resultados. no lo sacaría, Difícil. sobre todo porque, nuevamente, hay baja participación en gran parte de estas regiones y por lo tanto, si estoy hablando de 40% de participación, el que salga el 60% a votar o el 70% a votar puede venir con una ola tal vez mucho más grande que la otra vez desde la perspectiva global. 15.779.102 electores entonces para esta elección 2025, que se concentran principalmente casi el 50% entre Valparaíso y la metropolitana. Absolutamente. Biobío, que lo sigue cercano, pero de ahí en adelante estamos hablando de niveles de participación o de densidad demográfica mucho menores. Sí. Va a ser interesante lo que ocurre en las regiones donde tenemos elecciones de senadores, porque ahí se va a tardar más en contar los votos. Claro. En las otras vamos a tener solo diputado y presidencial, y esas deberían ser regiones en las cuales debería ser bastante rápido efectivamente ese proceso. Sí, la metropolitana tiene un peso realmente extraordinario, bueno, Extraordinario. en función de la población, pero fíjate que equivale a casi el total combinado de Valparaíso, del Biobío y del Maule. Absolutamente, y hay una diversidad muy grande desde la región metropolitana. Es decir, si yo tomo la región metropolitana y veo el sector sur poniente de la región metropolitana vota de cierta forma versus el sector nororiente de la capital que vota de forma completamente distinta. Sí. Oye, además hay participación de votantes extranjeros en esta ocasión. Absolutamente. De chilenos, perdón, más bien. Chilenos en el extranjero, que son 160.935 que están habilitados. Chilenos en el extranjero que votan, usualmente era el primer resultado. De hecho, los medios empiezan a publicar los resultados de cuando se cierran las mesas. Normalmente se cierran a las 6 p.m. del horario local en cada uno de los países. Nueva Zelanda yo creo que es la primera mesa que cuenta y de ahí en adelante voy avanzando. Hemos tratado de encontrar qué mesa efectivamente es capaz de
predecir el resultado de la elección nacional no hemos encontrado nunca difícil, ninguna. ¿no? Súper difícil. Muy difícil. Pero sigue siendo anecdótico que tengamos una cantidad no menor de chilenos que Sí. participan y que efectivamente hacen expresar su voluntad. Oye, Antonio, hay otro factor bien relevante que tiene que ver con la edad de quienes van a participar del proceso y cómo cada segmento etario tiene su propio peso dentro de esta distribución de la población. ¿Y por qué es relevante? Porque según lo que uno veía en las encuestas, antes de la veda, por supuesto, uno veía las encuestas y cuando se hacía ese corte, había algunos candidatos que se veían favorecidos, sobre todo en los segmentos más jóvenes, otros que le iba mejor en los que tenían más de 60, en fin. O sea, eso pesa también en la preferencia para cada uno de los candidatos. Absolutamente. Ahora, yo creo que hay una tendencia a creer que tenemos una pirámide así bien con una base muy amplia de jóvenes que vienen a votar. Ajá. Y si empiezas a mirar en los gráficos, una de las cosas que más sorprende es efectivamente el 3,1% de jóvenes entre 18 y 19. Y si voy entre 18 y 29 años, que consideraría que son extremadamente jóvenes viniendo de una persona vieja como yo, pero estamos hablando de 19% del padrón electoral está en una adulto joven, por así decirlo. Sí. 19%. Lo más impresionante de este padrón, hay dos cosas que yo creo que son muy relevantes. A ver, el CERVEL limpió mucho el padrón desde el punto de vista de los mayores de 90 años, Ya. desde la perspectiva de quienes son supuestos que antes estaban y no estaban. No vamos a encontrar personas de 120 años de edad acá fácilmente en el padrón electoral. Pero es como esta ola va avanzando de izquierda a derecha desde la perspectiva de cada vez más viejo el padrón. Sí. La tendencia de padrones más viejos en el mundo es que votan en forma más conservadora. Ajá. Por lo tanto, cuando dicen que la oleada de jóvenes que busque el cambio, yo creo que faltan hijos que nazcan ahí, que Todavía. aparezcan en el padrón electoral, porque Sí. no se ve un crecimiento notable de jóvenes hacia el futuro. O sea, en 10 años más el padrón va a ir acercándose cada vez más hacia la edad de jubilación, probablemente. Sí. Ahora, lo que hace la diferencia nuevamente en esta elección es el voto obligatorio. Antes los jóvenes no necesariamente entraban a participar, podían tener las visiones más disruptivas posibles, buscar algún candidato que estuviera como un outsider, pero dependía si es que iban a votar o no. Hoy día con el voto obligatorio se entiende que hay un peso más efectivo de los más jóvenes. ¿O no? Absolutamente, pero las últimas, yo diría, 2 elecciones que hemos tenido con votación obligatoria e inscripción automática han sido sorpresas globales. Ajá. O sea, el plebiscito salía Sí. de la primera convención, sorpresa global el nivel de rechazo. El plebiscito de entrada de la segunda convención, que también fue votación obligatoria, Sí. sorpresa total respecto a qué candidatos resultaron elegidos. Ajá. Y el plebiscito salía de la segunda convención, nuevamente sorpresa. Y yo diría que en las municipales estuvimos más cerca del entendimiento, pero siguió Sí. siendo un landslide de cierta forma de la centro derecha respecto a lo que sacó. Ahora, ¿Y eso muy es más difícil proyectar entonces escenarios o no necesariamente? Yo creo que es difícil proyectar en votación obligatoria e inscripción automática en general. Creo que la veda de las encuestas es un error global, pero Cierto. es la veda. Sí. Pero yo creo que vamos a conversar un poco más adelante sobre mecanismos que hay relacionados a cómo predecir cómo podrían estar votando estas personas. Lo vamos a adelantar en unos instantes, pero sigamos desmenuzando este padrón electoral porque hay otro factor importante que quizás en las municipales ya se notó y que tiene que ver con esto, la distribución de los electores extranjeros por región. Son cerca de 900.000 electores extranjeros, casi el doble respecto a la última elección presidencial 2021. En esa ocasión fueron 449.000 y empiezan a tomar un peso en el padrón bien interesante. Interesante el peso, único lugar, probablemente de los pocos, no sé si hay otro lugar en el mundo en el cual un extranjero residente sin tener nacionalidad puede votar en una elección presidencial. Una anomalía, parece. Yo creo que estuvo hecho con otro sentido, pero Chile no era un país de inmigrantes de forma tan masiva como lo ha sido en los últimos años. Cierto. Sí creo que hay una diversidad del tipo de inmigración que va a hacer con que esto no sea que todos los inmigrantes votan de cierta forma. Vienen de distintas partes y yo creo que es una parte, eso es una variable dentro de este contexto global que la polémica que se ha generado con ellos yo creo que en algunos ámbitos está sobredimensionada. Ajá. 65% de los extranjeros viviendo en la región metropolitana de los que pueden participar de este proceso de elecciones. Esa es la forma en la que lo seleccionábamos. Ahora, si nos vamos a la nacionalidad, que es la siguiente lámina, ahí vamos a ver el detalle y los que tienen más peso dentro de este padrón electoral de los extranjeros habilitados para sufragar están los venezolanos sin duda. Increíble el salto en todo caso, Antonio, ¿eh? De 16.000 en el año 2021 a más de 237.000 Eso es ahora. impresionante. Increíble. O sea,
prácticamente una comuna grande en la región metropolitana. Es lo mismo con los peruanos, lo mismo con los colombianos, haitianos y bolivianos. Pero yo diría que a diferencia de los venezolanos, peruanos, colombianos, haitianos y bolivianos no sé si vienen con una intención de voto tan marcada. Claro. Es otro tipo de inmigración. La inmigración peruana ha sido históricamente una inmigración de trabajo en Chile, al igual que la boliviana, y la haitiana ha sido una inmigración económica, ni siquiera política, sino que más bien económica completa. Y la colombiana hay una mezcla ahí, ¿cierto? Bueno, y eso es bien interesante porque en el caso de los venezolanos, ya se le atribuía cierto peso, por ejemplo, los resultados municipales en el triunfo de Mario Desbordes en Santiago, por ejemplo, la comuna donde se votaba, o en Independencia, donde gana también Agustín Iglesias de la UDI. O sea, la oposición pudo haberse visto beneficiado por este voto venezolano, era lo que se colegía después, por el peso electoral que tiene y por la posición política, efectivamente, que tenían. O sea, absolutamente, pero también yo creo que hay otros factores, ¿no? Yo creo que si estuviésemos hablando de un boom económico y estuviésemos en otra situación, probablemente no sé si sería igual de relevante en esta elección. Pero yo dudo que estemos en una elección Lagos-Lavín, en la cual la diferencia sean 100.000 votos y que esto marque la diferencia. Según las encuestas, no estamos en ese escenario. Claro. Oye, solo para cerrar, en el perfil general del electorado es más grande, entonces, en definitiva, en comparación a 2021. Son 6 millones de nuevos votantes para elegir a los 8, dentro de los 8 candidatos. Es más urbano, casi 4 de cada 10 en la región metropolitana, más envejecido, más conservador. A grandes rasgos, algunas conclusiones de este nuevo padrón. Sí. Nos espera una linda tarde después de las 6 p.m. esperando estos votos. Yo creo que va a ser bastante notable lo que pueda ocurrir en esta nueva sorpresa que nos depara voto obligatorio e inscripción automática. Y un factor de incertidumbre interesante. Estamos con Antonio Díaz Araujo aquí en esta revisión, en la previa de las elecciones. Nos vamos a ir a la pausa, no se vayan porque luego vamos a empezar a hacer zoom en la contienda presidencial, en la contienda parlamentaria. Simularemos algunos escenarios en lo que viene a continuación en este especial de CNN Chile en elecciones. CNN Chile, elecciones 2025. Seguimos en esta transmisión especial de CNN Chile. Hacemos la previa para este proceso de elecciones presidencial y parlamentario y vamos a hacer zoom en los 8 candidatos que están en la papeleta este 16 de noviembre. Estamos junto al gerente general de Anholster, Antonio Díaz Araujo, y con el Magic Wall, Antonio, vamos a ir revisando, presentado por Anholster y Acerta, algunos detalles importantes respecto a esta elección presidencial en particular. Aquí tenemos los 8 candidatos y gracias al Magic Wall podemos ir viendo también el perfil que tienen los 8 candidatos, el historial electoral. Vamos a ir viendo cada uno, pero partamos por José Antonio Kast, que tiene un registro bien importante. Aquí lo tenemos. Historia electoral profunda, desde las municipales del 96 hasta la segunda vuelta presidencial del 2021, candidato probado. Yo diría que ha sido bastante, ha sido un usuario muy intenso del marketing digital en sus últimas 2 campañas. También, eso se ha notado en esta. Si es que revisamos aquí el detalle, bueno, tenemos también otra mujer de batallas políticas importantes, Evelyn Matei. Evelyn Matei, desde el 89, electa diputada, senadora, primera vuelta presidencial contra Michelle Bachelet, segunda vuelta contra ella, alcaldesa de Providencia, nuevamente candidata hoy día. Y son los que tienen, digamos, el mayor historial electoral. Marco Enrique Sominami también tiene su experiencia, sobre todo cuando ha corrido en ya varias carreras presidenciales. Absolutamente. Ahora yo diría que el gran tema de Marco ha sido el 2005 con su elección de diputado y desde ahí en adelante ha sido una progresión de primeras vueltas presidenciales en las cuales pasó de ser un actor extremadamente relevante después de la primera vuelta del 2009, donde le costó un poco entregar el apoyo, nunca lo entregó el apoyo a Frei, a la primera vuelta presidencial del 2021, donde seguía siendo un actor. Ese 7% hoy día vale oro. Claro, claro que sí. Sería efectivamente oro líquido, por así decirlo. Cualquiera que logre tenerlo para la segunda vuelta. Un caudal de votos de ese tipo, claro que sí. Veamos qué es lo que pasa con Janet Jara, que tiene menos historial electoral, con una negativa, digamos, la municipal, y la de las primarias que le permite estar en la papeleta este 16. Claro, llega como candidata del oficialismo, candidata única. Básicamente todo el marketing ha estado envuelto hacia ella.
creo que la gran medición va a ser qué porcentaje de votos logra sacar con voto obligatorio e inscripción automática. Exacto. Otro de los candidatos que sí tiene un buen recorrido es Franco Parisi. Ahí lo estamos viendo ya en pantalla con un par de primeras vueltas en su cuerpo. Yo me quiero detener un segundo en este candidato, A porque ver. yo encuentro que una de las partes relevantes de la candidatura de Franco Parisi es que en la primera vuelta presidencial del 2021 él no estuvo en Chile. Sí, Fue 100% digital. exacto. Ese 12%, 100% digital, habla de cómo el marketing electoral tiene que evolucionar. Porque no haber hecho puerta a puerta y sacar un 12% de los votos, acuérdense que en la primera elección de Marco como candidato presidencial sacó el 20%, pero luego de eso armó un partido político, Claro. viajó por Chile. Sí. Esto es con un gasto operativo por voto prácticamente irrelevante. Sí, cierto. Vamos a ver cómo le va ahora, ¿no? Para ver si consolida también ese trabajo que había hecho previamente. Veamos qué es lo que pasa con el candidato Johannes Kaiser, que tiene una batalla electoral en su carrera. Otro candidato digital, fenómeno en YouTube antes Claro. de ser diputado. Así fue. Elegido el distrito por el que iba en función de las vistas de YouTube donde tenía más usuarios, o por lo menos eso es lo que me consta. Hoy día también un candidato que ha explorado toda su faceta digital desde la perspectiva global. O sea, Sí. que tuitea parte de sus intervenciones en la Cámara, que recuerda la historia de lo que ha ocurrido en los últimos 4 años de política dentro del territorio nacional, ¿no? Y por último, vamos a echar un vistazo también a Eduardo Artés, que tiene algunas elecciones, incluyendo una parlamentaria. Yo no la recordaba. Yo no acordaba la parlamentaria del 2005, ¿no? 2005, exactamente. Del 2005, pero sí ha sido notable su penetración en las primeras vueltas nacionales. O sea, casi triplicó votos entre el 2017 y el 2021. Yo creo que es un candidato que le favorece mucho el concepto de la franja y los debates. Y se las ha ingeniado además para estar acá, ¿eh? Porque Absolutamente. tuvo que conseguir las firmas a última hora y lo consiguió para estar en la papeleta de este domingo. Y en el caso de Harold McNichols, bueno, él no tiene historial electoral, No viene tiene del mundo historial, del tiene fútbol, historial ¿no? mediático, fútbol. Claro que sí, y elecciones Copa América. en la corporación que significaba la NFP. Absolutamente. Oye, Antonio, estamos en una veda electoral, pero eso no nos impide ver otros puntos de referencia y queremos ir a mostrarles a ustedes, nuestros televidentes, lo que está pasando en Polymarket, que es una interesante referencia para ver cómo el mercado, digamos, está mirando esta elección. Partamos por la explicación. ¿Qué es lo que es Polymarket, Antonio? Polymarket es un mercado de predicción, no es una encuesta, no está sujeto a esta veda, por así decirlo. Claro. Pero es, de cierta forma, yo compro una acción de algo que pueda suceder. Ok. Tiene la gracia de que en las últimas elecciones en otras partes del mundo ha tenido un factor predictor bastante alto en los últimos periodos de ¿Sí cada le una dio de esas bien? elecciones. O sea, yo creo que dijo con 7 días de anticipación con un 94% de certeza que Donald Trump ganaba la elección presidencial. También se pueden apostar en cosas tan divertidas como cuál va a ser el gabinete, cuál fue el gabinete de Donald Trump, cuáles son las medidas de los 100 primeros días y cosas por el estilo. Claro, es un Que yo universo de apuestas. Es un universo de apuestas donde la casa no gana. Sí. Polymarket no gana en esto propiamente tal, desde la perspectiva de que la casa se queda con alguna comisión que no sea la comisión de comprar las acciones. Ajá, de acuerdo. Oye, y esto, bueno, acá tenemos dos predicciones que está mostrando Polymarket y que vamos a revisar en detalle. Esto tiene que ver con quién va a ganar la primera vuelta presidencial. Hay varias apuestas en Polymarket. Hay una que habla de quién va a ser el próximo presidente de Chile, que Sí. incluye primera y segunda vuelta, Exacto. y incluye a todos los candidatos en las primarias. Sí. Por lo tanto, si tú votaste por algún candidato que perdió en la primaria del oficialismo, esa apuesta ya murió. Tiene valor cero. Sí, exacto. Entonces, acá hay otra apuesta que tiene un volumen mucho menor, que este es el volumen de $1 millón, yo creo que es, pero que da como 93% a ganador de que Janet Jara va a ganar la primera vuelta. Ajá, de acuerdo. Nuevamente, corre sola, viene con una primaria por atrás, Sí. sonaría difícil que no sea así. Lo interesante es que ha ido subiendo en esa probabilidad, digamos, ¿no? En el pronóstico, porque a mediados de septiembre estaba bordeando más bien cerca del 60% y ha ido repuntando con el paso de la semana. Absolutamente. Creo que tiene el efecto de ser la única candidata, pero hay algo no menor acá. El mercado está diciendo que Johannes Kaiser tiene más probabilidad de
o sea, en la primera vuelta de salir arriba de José Antonio Kast. Sí. Hay más gente apostando en Johannes Kaiser, aunque esto es para ganar la primera vuelta. O sea, muy poco probable que Johannes Kaiser, con los 3 candidatos que lleva a la derecha, que alguno de ellos saque más que Janet Jara. Y quizás eso sea reflejo de cómo venía la curva en las encuestas antes de la veda, más que otra cosa, digamos, ¿no? Sí, absolutamente. José Antonio Kast. Pero esto habla de lo que cree el mercado respecto a predicciones en esto. Y lo interesante es que aquí es donde está la plata también, ¿no? O sea, Tú apuestas por esto. O sea, tú dices, yo creo que va a ganar y estoy dispuesto a comprar tantas acciones por esa posibilidad. Y eso le da otro peso. Ahora, en la siguiente lámina vamos a ver la otra apuesta que tiene que ver con las elecciones chilenas, que está en este sitio, Polymarket, y que ya pregunta directamente, ¿quién va a estar sentado en la moneda del 11 de marzo? Absolutamente. ¿Quién es el próximo presidente o presidenta? Esta apuesta de Polymarket partió, yo creo que a fines del año pasado. Yo creo que si uno toma las últimas semanas, hace 5 semanas atrás está en $8 millones el pozo de apuestas. Hoy día está en $51 millones. Una de las cosas sorprendentes es que llegan puntos acá en los cuales, acá hay claramente un punto de la veda de las encuestas, ahí hay puntos que son las primarias, hay puntos de mucho de polémicas políticas o cosas por el estilo, pero dice que del universo de personas que apuestan esto, ahora, ojo, el universo de personas que apuestan esto no necesariamente son chilenos. No, claro. Y no está abierto al mundo entero, por lo tanto esto está abierto a cualquier persona. Pero de las cosas interesantes son que dice que con un 69% en este mercado de predicciones lo que cree el mercado que va a ocurrir en las próximas elecciones presidenciales. Y uno puede hacer otro ejercicio. Bueno, bien interesante cómo en la curva ahí se acercaron las posiciones entre Kast y Kaiser, probablemente influido por ciertas encuestas, y luego se vuelve a esa distancia que traían desde antes. Pero bien interesante en todo caso ver que es la oposición en sus 3 candidatos la que concentra mayores probabilidades de acuerdo a las apuestas que se está haciendo en esta plataforma. Absolutamente. Interesante el fenómeno Johannes Kaiser, Evelyn Matei, del punto de vista de lo que cree el mercado que va a ocurrir. Sería algo bastante sorprendente si llega a ocurrir esto, porque tiene unas implicancias políticas no menores al momento de elegir gabinete y cosas por el estilo. Claro que sí. Estoy seguro que van a ser las siguientes apuestas después de la primera vuelta. Seguro, segura. Vamos a la siguiente lámina para ir profundizando ya en las candidaturas parlamentarias. Queremos hacer un zoom también sobre esta competencia. Viene un cambio bien importante, lo que se está anticipando ya en la Cámara de Diputados y también en el Senado. Y esto es lo que estamos viendo aquí, los senadores que van a la reelección por pacto, Antonio. Absolutamente pocos senadores van a reelección si uno toma el global, ¿no es cierto? Sí. Muchos candidatos nuevos, el Frente Regionalista Verde Humanista, el Partido de la Gente, pero incluso los pactos grandes como Chile Grande y Unido, Unidad por Chile o Cambio por Chile, que están llevando también un universo bastante nuevo de candidatos. Se renuevan en total 23 de los 50 escaños de senadores, y si solo 9 van a la reelección, ya se anticipa entonces, de todas maneras, una renovación del Senado. Y si lo sumo a voto obligatorio, inscripción automática, el tamaño de la papeleta, la cantidad de candidatos que hay, esta es la parte combinatoria, yo diría, de efectos que se van agregando que hacen que usted que esté en la casa hoy día esté efectivamente con la ansiedad de la previa. Oye, acá lo que estamos viendo, en el caso de Unidad por Chile, para ver el detalle, son 5 senadores que van a la reelección: Jimena Órdenes en Aysén, Francisco Buenchumilla en la Araucanía, Paulina Bodanovich en el Maule, José Miguel Insulza en Valparaíso y Yasna Proboste en Atacama, pero son en total 25 los candidatos presentados. Puras elecciones de titanes. Sí, todos pesos pesados, claro. Todas elecciones de infarto, porque en la Araucanía van Elisa Loncón, y así sucesivamente. En Valparaíso tengo a José Miguel Insulza, pero además peleando con un montón de candidatos de diputados que pasan a senadores. Yasna Proboste, una histórica de la DC ahí en el norte, y está en riesgo también, con una polémica entre medio esta semana en el Congreso. Absolutamente. Va a estar con cierto condimento. En el caso de Chile Grande y Unido, José Miguel Durana en Arica, Rafael Provence en Atacama y Luce Bensberger en Tarapacá son los 3 senadores que van a la reelección. Pero ahí uno ya ve rápidamente que está concentrado en el norte. En la Araucanía, por ejemplo, vamos a tener derechamente una renovación total. Total. Sobre todo por el lado de la oposición. Total, grandes candidatos van. Se va a medir en esto también el peso que tuvo la convención en su momento, porque si bien lo vamos a hablar en el caso de los diputados, pero vamos a hablar de Elisa Loncón y otros que han participado en
que participaron en su momento en la convención. Y por último, Cambio por Chile, Juan Castro, el senador que va a la reelección por el Maule. Y en la siguiente gráfica vamos a ir viendo precisamente por circunscripción a los senadores que van a la reelección profundizando en esto. Y esa es la región de Atacama, donde todos los senadores van a la reelección. Claro. Eso es lo que estamos viendo ahí en pantalla con esta distribución. Estos van a ser peleas interesantes, ¿no? O sea, los que vayan a reelección y que estén como incumbentes que efectivamente logran mantener sus cupos, ¿no? Claro que sí. Va a hablar efectivamente de cuánto el electorado los recuerda dentro de este concepto global de votos y tsunami de votos que vamos a tener. Exactamente. En Arica y Parinacota, en Tarapacá, en Atacama, en Valparaíso, Maule, la Araucanía y Aysén, las 7 regiones donde tendremos elección senatorial. Recordemos que no se producen todas, ¿no? Sino que se renueva la mitad del Senado o más o menos la mitad cada 4 años, bien digo. Vamos ahora a revisar a los diputados y los 154 escaños totales en esta carrera por llegar al Congreso. Aquí está la misma distribución. Queríamos analizar exactamente qué es lo que pasa con los diputados que van a la reelección, Antonio. Nuevamente muchos diputados que van a la reelección, pero otros que cambian de Cámara, que se van al Senado. Sí. Por lo tanto, abren el espacio a nuevos candidatos. Y por eso yo creo que uno ve también tan pocos candidatos que vayan a la reelección. Una renovación fuerte también. Va a haber una renovación fuerte en el Congreso. Y nuevamente peleas o disputas electorales, yo creo que en todas las regiones del país. Figuras históricas, presidentes de partido, hijos de candidatos presidenciales, senatoriales, hijos de alcaldesa y así sucesivamente, claro. En todo esto que va a ocurrir. 76% de los actuales diputados van a la reelección, o sea, son 118 en total. Y donde hay mayor continuidad es en las fuerzas de izquierda, 56 candidatos de Unidad por Chile, que es la barra que estamos viendo aquí con el color rojo, en comparación a la derecha que lleva 52 candidatos a la reelección. Claro, ahí tiene que ver también con la cantidad de periodos que han tenido. No todos han tenido la misma cantidad de periodos y por eso una renovación tal vez más agresiva acá. No todos pueden ir a la reelección, efectivamente. Ir a la reelección, sí. exactamente. El distrito... O sea, tenemos varios casos de senadores que vuelven a ser diputados. Bueno, también. Lagos Weber y cosas por el estilo, y otros que ya no pueden ser diputados y que tienen que pasar al Senado. Sí, Pedro Araya, el diputado Quintana, Jaime Quintana también. Exactamente. Sí, va como candidato a diputado en la región de la Araucanía. Y si pasamos a la siguiente lámina, vamos a ver por distrito cuántos diputados van a la reelección. Ahí están todos los distritos electorales, del 1 al 28. Es el distrito 7 en Valparaíso, el que tiene mayor cantidad de diputados que van a la reelección. Exactamente, y aquí Todos. yo creo que una de las cosas para los televidentes es que sacar a un diputado electo de su asiento es algo difícil. Sí. Históricamente ha sido difícil. Claro, siendo incumbente. Yo creo que solo este fenómeno de tsunami de votos es el que puede cambiar notoriamente el que alguien sea un incumbente y que lo saque a alguien que no tiene un historial o es candidato por primera vez. No son pocos los distritos, en todo caso, donde todos los diputados buscan la reelección. De ahí que lo consigan es otra cosa, pero el distrito 5, el 7, el 12, 13, 16, 19, el 21 y en el extremo sur el 26 y el 28, allí todos los diputados buscan la reelección. Va a estar entretenida esta carrera. Vamos a ver si esta carrera se va a dar de esa forma. Lo que se va anticipando en todo caso es que viene un proceso de renovación bien interesante en el Parlamento. Va a ser un gran desafío desde el punto de vista de la gobernabilidad también para el próximo presidente o presidenta. Yo creo que el gran tema en esto va a ser si la política chilena está aprendiendo de las historias de renovación que hemos tenido en el Congreso, ¿no? Sí. Y cómo son capaces de construir acuerdos. Yo creo que esto habla de un manejo político desde el punto de vista del equilibrio y el juego de tronos que es bastante claro que van a tener que tener del punto de vista global. Cierto, buen punto. Estamos junto a Antonio Díaz Araujo en esta edición especial de CNN Chile, en la previa de este proceso de elecciones. Nos vamos a la pausa y volvemos con el último bloque. CNN Chile, elecciones 2025. Estamos de vuelta, último bloque. En este espacio vamos a dedicarnos a analizar algunas de las batallas más relevantes de la carrera senatorial. También revisaremos los resultados de las simulaciones que se pueden hacer de cómo va a quedar conformado
el Congreso. Lo hacemos junto a Antonio Díaz Araujo, gerente general de Anholster, que nos acompaña en esta previa de las elecciones, Antonio, con el Magic Wall presentado por Anholster y Acerta. Y vamos a ir a revisar de inmediato algunas batallas senatoriales que están súper entretenidas. Son 7 regiones que eligen senadores. Y vamos a partir de inmediato por lo que va a ocurrir en algunas de las zonas más importantes. Nos vamos de inmediato a Atacama. Es una zona donde hay caciques, liderazgos locales súper relevantes. Atacama, la pelea del momento. Exacto, así podría definirse, constitucional, ¿no?, del juez Ulloa. Sacó las rencillas entre miembros del oficialismo, pero también va con una derecha dividida. Por lo tanto, acá es una zona que efectivamente vamos a tener que mirar con mucho cuidado, porque se puede dar literalmente cualquier escenario, ¿no? Claro, 2 senadores se eligen acá y podría darse una renovación total, digo. Yasna Proboste está en peligro ante la competencia que ha supuesto la diputada Daniela Chiccardini, que la está retando al cupo senatorial. Y por otro lado, Rafael Proens también tiene la amenaza de Sofía Cid. Absolutamente. Nuevamente, derecha dividida y nuevamente yo diría que nadie se esperaba esta competencia tan cercana entre Daniela Chiccardini con Yasna Proboste, ¿no? Claro que sí. Vamos a otra de las elecciones senatoriales importantes, la que se va a dar en la región de Valparaíso. En la 5ª región viene una renovación importante también del Senado, con 5 senadores que no van a la reelección definitivamente. Claro. Hay un tema interesante en la región de Valparaíso, que es que traen a José Miguel Insulza desde Arica, efectivamente, a esta región. Sí. Pero tengo diputados que ya no podían seguir siendo diputados, Carol Cariola, Diego Ibáñez. Por lo tanto, incluso dentro del oficialismo, esto está difícil. Y la diputada Carolina Marzán también, que aspira a llegar al Senado. Absolutamente. Sí. Por lo tanto, esto está difícil desde el punto de vista global y llega José Miguel Insulza como un outsider desde la perspectiva de, al igual que Carol Cariola, claro, que esto no es su lugar de votación tradicional, ¿no? Viene desde la región de Arica, Parinacota. Y por otro lado, en la oposición también se va a dar una carrera bien interesante. Varios diputados que quieren llegar a ser senadores. Andrés Longton, Camila Flores también, María José Hoffman. Que fue candidata a gobernadora. Esto nuevamente va a ser una elección de figuras tanto del oficialismo como de la oposición, que yo diría que va a ser de los caminos que a uno le gustaría tratar de entender qué va a ocurrir antes, ¿no? Y no nos olvidemos que en la oposición también va el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, como candidato. Si bien hablamos antes en Polymarket de esto, Polymarket no ha llegado a elecciones de diputados. Parlamentarias no ha llegado. Pero no dejaría de ser un modelo predictivo interesante este, ¿no? De todas maneras. Bueno, avancemos un poco más hacia el sur. Desde Valparaíso nos vamos al Maule, otra región también que va a estar bien interesante porque hay una renovación fuerte. Ya no va Juan Antonio Coloma, si lo hace su hijo, no va Jimena Rincón a la reelección. O sea, viene también un proceso de renovación interesante. Proceso de renovación interesante. Paulina Bogdanovich tiene que mantener el cupo que ganó el ministro Elizalde. Beatriz Sánchez, ex candidata presidencial. La apuesta del Frente Amplio. La apuesta del Frente Amplio, pero una región tradicionalmente conservadora desde el punto de vista global. Sí. Acá es donde tengo a Ian McNiven, Juan Antonio Coloma, Juan Enrique Castro. Claro, tengo literalmente nuevamente Ignacio Urrutia, tengo nuevamente un contexto global de competencia interesante. También, y donde vendrá una renovación y donde la oposición apuesta además a reforzar su rol en esa zona. Destacado también que va el diputado Jaime Naranjo, con mucha controversia, renunció al Partido Socialista porque no le daban el cupo a la carrera senatorial. Bueno, finalmente renunció al partido y se fue con el Frente Regionalista Verde y Social. Acordémonos que en la última elección senatorial en la zona el ministro Elizalde no marcaba, por lo tanto acá yo tampoco descarto nada. Puede ser que dé alguna sorpresa, quizás tiene harto arraigo por lo menos. En la Araucanía, en tanto, acá viene una batalla electoral súper interesante. La oposición está doblando la apuesta ahí para quedarse con 4 de los 5 escaños que están en juego. Absolutamente, incluso acá en esta región vienen factores interesantes. Elisa Loncón, que la conocimos efectivamente en la primera convención. Tengo Eugenio Tuma. Tengo Francisco Huenchumilla, claro. Tengo a la hermana del candidato presidencial Kaiser, que viene desde siendo concejala por Las Condes, viene a ser candidata a senadora acá. De un consejo municipal al Senado. Exactamente, Rodolfo Carter, exalcalde de La Florida, acá. Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano. Jorge Luchinger. Yo creo que las elecciones este año nos va a tocar, no solo en renovación, sino que
en el tipo de competencias que se va a dar van a ser entre figuras de bastante connotación nacional. Sí. Y 3 diputados acá, dentro del conjunto de Chile Vamos, buscan precisamente llegar al Senado. Henry Leal, Jorge Radjev y Miguel Ángel Becker también. Entonces viene una renovación bien interesante. De los 5 actuales senadores, solo Francisco Buenchumilla busca la reelección. Absolutamente. Y quien gane la elección presidencial va a tener en este pool de personas probablemente muchos miembros del gabinete que quieran tener los que no salgan elegidos, ¿no? Claro que sí. Oye, vamos, Antonio, a la simulación y al escenario de cómo podría ir quedando el Parlamento. Lo comenzábamos antes de la pausa. Viene una renovación bien relevante por la cantidad de parlamentarios que no van a la reelección o por otros factores. Va a venir un aire fresco, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. ¿Qué es lo que muestran los escenarios posibles? O sea, lo que hemos visto en las simulaciones, primero que nada, yo creo que hay una parte relevante en las simulaciones, que es que esta es como la segunda elección consecutiva que vamos a tener con voto obligatorio de inscripción automática. Lo que sería muy notable sería que si mantenemos estas reglas en el tiempo, las simulaciones deberían ser cada vez mejores. Ajá, de acuerdo. Pero hasta ahora hemos tenido una variedad de elecciones. Muy distintas, sí. Paridad, género, padrón indígena y así sucesivamente, que han hecho que estas simulaciones sean difíciles. Pero lo que nosotros hemos estado mirando en estas simulaciones son el cómo se mueve en este caso el Senado. Claro, que esta es la lámina que tenemos aquí en pantalla. Y que nosotros simulando con los datos de la elección municipal, nosotros creemos que se mueve más hacia la derecha. Perfecto. Ustedes en Anholster, ¿qué datos utilizaron para poder hacer esta simulación? La elección municipal a nivel de concejales y alcaldes. ¿De acuerdo? Que fue exactamente lo que llevamos a los tipos de coaliciones que tenemos hoy día. Y en ese contexto entonces, y con esa simulación, los sectores del oficialismo quedan con 22 escaños en el Senado y la derecha con 26. Absolutamente. O sea, con un Senado que tiende a ir hacia la derecha, en el cual claramente el Partido de la Gente no tiene una participación. Ajá. Pero en el cual el manejo político va a ser clave. Es decir, ¿cómo voy a ser yo capaz de aprobar leyes con esta diversidad que se está dando acá? Claro. En este caso... Hay 3 senadores que en teoría ¿sí? salen acá, que son de republicanos, el Partido Nacional y el PSC, que van a requerir un cierto nivel de manejo desde el punto de vista global de quién salga elegido, o al revés, ¿no? Y eso es súper novedoso, porque ya es una fuerza nueva la que entra ahí en el Senado, más compacta, digamos. Ya son 3 senadores. Y en un escenario de este tipo, eso tiene un peso bien relevante, sobre todo para los proyectos que requieren un quórum quizás un poco más alto. Absolutamente, y también tratar de llegar al centro de alguna forma. Cómo tú vas a usar esta parte del centro va a ser una parte no menor. Los 3 diputados regionalistas verdes, senadores, que nosotros creemos que podrían estar, el punto va a ser efectivamente cuán descolgados están de lo que es el oficialismo hoy día o no, o cosas por el estilo. Claro. Nuevamente, simulaciones. Son simulaciones, por cierto. Tratamos de interpretar datos y tratar de extrapolarlos hacia lo que está ocurriendo. Sí. Y bueno, recordemos que acá en esta simulación están incluidos aquellos senadores que les queda 4 años todavía de la elección anterior. Claro, ¿no? Que no están marcados como un nuevo no están rellenos los círculos. Exactamente. Así entonces se va configurando el Senado. Ahora, quizás lo más interesante en una mirada global, y lo vamos a ver también en la siguiente lámina que proyecta la Cámara de Diputados, es que la derecha podría tener un escenario inédito de mayoría en las 2 cámaras. Eso, mayoría simple. Eso es lo más interesante también. Es inédito desde la perspectiva que la primera vez que la derecha lo tendría, yo diría la nueva mayoría Frente Amplio lo tuvieron con el gobierno de Bachelet. Eso viene con beneficios y responsabilidades, por así decirlo. Por supuesto. Oye, me saltaba esta parte que tiene que ver con las circunscripciones senatoriales. Antes de ir a la Cámara de Diputados, el resultado sería 1-1 en Arica, Parinacota, en Tarapacá, en Atacama, en Aysén también, pero con el Frente Regionalista Verde Social, que es el cupo que tendría Miguel Ángel Calisto. Así es. Y luego los resultados en Maule, Valparaíso y la Araucanía, con unas fuerzas 3-2, pero en favor de la derecha. Así es. Y en Aysén con un senador que puede tener un problema el día mañana. Legal, claro. Legal. Que la Fiscalía pidió su desafuero. Exactamente, que puede ser un problema efectivamente para quién sigue con el cargo si es que se aprueba el desafuero. Bueno, y eso es bien interesante porque si pierde el escaño Miguel Ángel Calisto de resultar reelecto,
electo como senador, bueno, es el partido quien decide quién ocupa su puesto posteriormente. Que fue lo que ocurrió con el caso de Isabel ayer. Ver las elecciones desde esta perspectiva, porque las pone un poquito más en destaque respecto a cómo el país se está comportando, ¿no es cierto? Desde el sur hacia el norte yo veo algo más conservador y más bien del norte hacia el centro lo que veo yo es un empate técnico, por así decirlo. Exactamente, lo que refleja esta simulación. Ahora sí, nos vamos a la siguiente lámina para ver la proyección, pero en la Cámara de Diputados. Y acá sí se refuerza esta idea, como decíamos, Antonio, de que la derecha puede tener un escenario inédito de control de las dos cámaras. Mayoría simple es lo que proyectamos nosotros, pero sí claramente una derecha absolutamente dominando en la Cámara de Diputados. Sí, 85-68. Exactamente, vemos el Partido de la Gente y otros partidos con un 1 y 1, pero una mucho mayor presencia de republicanos, el Partido Nacional Libertario y el PSC, y la coalición de centro-derecha, que yo diría Chile Grande y Unido, con 56 representantes. Claro, y crece en esta simulación esa coalición de partidos Cambio por Chile, del Partido Republicano, del Partido Nacional Libertario, del Partido Social Cristiano, crece en peso dentro de la Cámara. Y ese es un factor bien relevante porque que gane eventualmente la presidencia alguien de oposición no necesariamente garantiza que todas las fuerzas en el Congreso estén inmediatamente alineadas. O sea, viene un proceso de reconfiguración de fuerzas en la derecha bien relevante. Viene un proceso de reconfiguración y yo creo que aquí la gran clave va a ser el gabinete que elige el presidente, de tal forma que sea un gabinete, ojalá con roce, para poder negociar en la Cámara de Diputados y en el Senado los proyectos de ley, porque eso va a ser el gran tema. Si bien tengo mayoría simple, me permite quórum simple para lo común de las leyes, pero cualquier cosa relevante de reforma que han estado hablando los candidatos en sus programas requieren un quórum calificado mucho más alto. Bueno, va a ser también un momento de evaluación de qué tan buena idea o no fue ir en dos listas, en el caso de las fuerzas de la izquierda, porque recordemos que los verdes regionalistas con Acción Humanista van juntos, mientras que la Unidad por Chile tiene a los 7 partidos mayoritarios de la fuerza de centro-izquierda. Pero el resultado de todas maneras los va a dejar en una posición, si este escenario de simulación se da, bien disminuido. Nuevamente, si la simulación se da, podría darles la razón de haber ido en dos listas, porque si no, habrían desaparecido algunos de ellos. Algunos partidos. Algunos partidos. Puede ser, claro, en el caso del Frente Regionalista. Y en el otro caso, la pregunta es si la derecha si hubiese ido junta, completa, si hubiese dominado más o no el espectro global de las elecciones. Interesante ver también lo que podría pasar, esto es una simulación con el Partido de la Gente, de 8 diputados que obtuvo hace 4 años atrás, baja a 1 solo en esta simulación. Claro, y varios de los otros diputados vuelven a ir a reelección. Sí. Pero el gran punto es que logran sacar 1 con respecto a la elección pasada, que fue una sorpresa general que sacaran tanto. Bien interesante entonces, una simulación que nos permite ir acercándonos a los resultados que veremos ya en las próximas horas. Pero raya para la suma, después de haber visto todos estos escenarios, Antonio, va a venir un periodo de bastante incertidumbre, porque las fuerzas cómo quedan repartidas en el Congreso, por cómo se van a ir generando esas peleas por la hegemonía y también, bueno, por el cambio en el Ejecutivo, por supuesto. Yo creo que aquí es donde se aprenden las lecciones y van a ser. Si gana un gobierno del oficialismo, va a tener claramente una oposición en la Cámara y en el Senado que podrían ser importantes según esta simulación. Y el voto obligatorio aquí como protagonista porque redefine el mapa. El voto obligatorio es el protagonista de la tarde, el protagonista de la noche. No está claro cuándo el CERVEL va a entregar el primer cómputo, pero en el Magic Wall desde el primer cómputo vamos a ver cómo se está configurando todo esto. Así será. Ojalá que no sea solo voto en el extranjero, porque solo se alumbran las presidenciales, pero si es voto de las regiones más extremas de Chile, vamos a poder ver casi seguro senadores, diputados y presidencial. Antonio Díaz Araujo ha estado con nosotros en esta serie de especiales de CNN Chile en conjunto con Ann Holster. Gracias, Antonio, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Así cerramos esta edición especial. Gracias por acompañarnos en nuestra programación en el contexto electoral. Por supuesto, quédense en la sintonía de CNN Chile porque luego ya tendremos la información en vivo con lo que ocurre este 16 de noviembre. CNN Chile. Elecciones 2025.